Bueno, y la noticia de ayer, antes de que falleciese el Papa Francisco, tenía que ver aquí en las islas, por lo menos, con esa huelga que se ha producido, que no se pudo evitar, Pinelo, en el sector de la hostelería, en el sector turístico. El pasado jueves y viernes santo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque como saben los oyentes, en Las Palmas sí hubo acuerdo días antes. Ya saben que los datos de seguimiento difieren mucho según las partes. Los sindicatos lo cifran en el 70% aproximadamente. La patronal lo rebaja al 10%, según una encuesta que hicieron entre sus asociados. Ahora toca saber qué pasará en los próximos meses, sobre todo de cara a la negociación para el nuevo convenio colectivo previsto para dentro de un año. El gerente de Azotel, Juan Pablo González, mantiene la mano tendida para hablar, pero recuerda que ahora parten de cero. Estamos dispuestos a seguir hablando siempre, eso es algo, digamos, inherente a las relaciones laborales en este sector, como si venimos haciéndolo de los últimos 30 años, ¿no? En ese sentido no hay nada nuevo. La única novedad, efectivamente, después de casi 47 años, se ha producido una huelga en la hostelería. Así que así estamos, Roberto, esperando los próximos movimientos para saber pues si se dan pasos antes del nuevo convenio colectivo o hay que esperar al año que viene para volver a hablar. Bueno, hemos podido hablar con un lado de la mesa de negociación. Vamos al lado de enfrente. Manuel Fitas es secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Federación Sindical de Sindicalistas de Base, que es el sindicato mayoritario en este sector en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señor Fitas? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, dar el pésame a la familia de la COPE por el fallecimiento del Papa Francisco. Muchas gracias. Pues, señor Fitas, estamos en este tema. Le planteo la misma pregunta que le hacía al dirigente de Azotel. ¿Es cierto que no se llegó a un acuerdo por un 0,25% de diferencia en la subida de salario? ¿Que se llegó a un 6% y se exigía por parte de los sindicatos un 6,25%? No, porque realmente los datos que, igual que en el acuerdo de Las Palmas, con una diferencia que esa negociación se llevó a la mesa negociadora al convenio con únicamente Comisión Obrera y UGT. El acuerdo real de recuperación del poder adquisitivo era exclusivamente del 2,75%, porque lo otro se trataba de una paga para compensar la congelación que hubo en los años 2020 y 2021, y que el siguiente incremento del 4% estaba establecido para el 2026, con lo cual era un 5 más un 4, un 2,25 firmado, más un 2,75 que suponía el acuerdo. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife no era un 6%, primero porque el 2% es precisamente lo que estaba firmado y que consideramos absolutamente insuficiente con los datos de facturación y beneficio de las empresas en los últimos años, y la propuesta real era un 2% adicional, porque la gran diferencia era que el tercer 2% se aplicaba en julio, pero no se aplicaba a todos los hoteles que tienen pacto salarial. Que realmente, aunque pueden ser alrededor del 50% de los hoteles de la provincia, representan a más del 80% de los trabajadores, con lo cual en la práctica nos íbamos a una asamblea con una cláusula novedosa que nos hizo convocar una asamblea de última hora para intentar que los trabajadores, que los delegados y representantes de los trabajadores la entendieran bien, que era una cláusula muy importante porque si la tuviéramos no se hubiera producido ese desfase del 4,25, que era una cláusula que impuso Fernando Clavijo en la mediación de última hora, que el mayor problema yo creo que es que llegó tarde y llegó a primera hora del miércoles, el día antes de la huelga, pero hombre, si se garantizaba que si los salarios suben un 3% y al final la inflación queda en un 1,7, se mantiene el 3, pero si queda en el 4,8, se actualizaba ese 1,8, que es precisamente el desfase que había. El problema es que realmente para la mayoría de los trabajadores la propuesta era exclusivamente un 2%, porque el 2% ya estaba firmado y el otro 2% no se aplicaba en los pactos salariales, con lo cual, igual que en Las Palmas se ha vendido un 9%, la cifra del 6% en Tenerife no era real. En todo caso, da la sensación, no sé si es así en todos los casos, pero al haber un preacuerdo y someterlo a la votación de la Asamblea, que creo que es lo que se hizo, de alguna manera se da a entender que los negociadores no veían con malos ojos la última oferta. ¿Es así? No es que fuera con mejores ojos, nosotros ya advertimos que iba a ser muy complicado, que a horas de iniciarse una huelga y después de una asamblea que se había producido el día anterior, donde de forma unánime se hubiera rechazado la propuesta, se planteara la misma propuesta con la novedad que sí nos obligaba a convocar esa asamblea de la cláusula de mantener poder adquisitivo. Cierto es que se ha hablado de preacuerdo.
Es verdad que el acta pone preacuerdo, no acuerdo, pero que era una propuesta que teníamos que trasladar porque el sindicato mayoritario, nosotros decidimos no negociar desde la mayoría absoluta de sindicalistas de base en el ámbito de la Federación Sindical Canaria en la mesa negociadora, sino trasladar a todos los sindicatos que formaban el comité de huelga. Y la segunda condición que pusimos, aparte de la aprobación de la Asamblea, es que fuera un acuerdo de todos los sindicatos y que todos firmaran el acuerdo, el planteado en esa última propuesta de última hora, que yo tengo muchas dudas y creo que no equivocarme, que si hubiera llegado el lunes y se hubiera trasladado a la Asamblea del martes, se hubiera explicado mejor, pero que a horas de iniciarse una huelga donde los delegados ya estaban pensando en la huelga y en por qué no en dar un golpe encima de la mesa diciendo que el sector de hostelería también es un sector capaz de movilizarse y salir a las calles. O sea, señor Fitas, me dice que si hubiese llegado esta última oferta un poco antes, a lo mejor se habría evitado la huelga. Esta oferta y la del gobierno, la medida que puso el gobierno como mediador. Exacto, desde esa imposición del presidente del gobierno de que hubiera ese acuerdo, que el problema que tenemos con el gobierno de Canarias, mientras pone toda la voluntad el presidente para llegar a un acuerdo, la Consejería de Empleo nos saca unos servicios mínimos absolutamente inasumibles que ya están evidentemente recurridos, pero si alguien entiende que es un servicio esencial, que le limpie la habitación a los clientes y que ponga un 15% de servicios mínimos al departamento de pisos y de ahí en todos los departamentos hasta el 25%, es una contradicción, con lo cual el gobierno debería trabajar más en consenso y... Hombre, señor Fita, a mí un 25%... Yo no entiendo mucho de esto, pero un 25% no me parece demasiado, ¿no? Una cuarta parte de los servicios mínimos. O sea, hay tres cuartas partes que no hay que cumplir, ¿no? Efectivamente, depende cómo se interprete la ley de huelga. La ley de huelga deja claro que solo hay servicios mínimos en los servicios esenciales para la sociedad, que son la sanidad, el transporte, la recogida de residuos, etcétera. El servicio de hostelería nunca ha sido un servicio esencial y yo no conozco un decreto de servicios mínimos en una huelga de hostelería. Y esos servicios mínimos que existen en este tipo de huelgas están precisamente exclusivamente para la seguridad de las personas y las instalaciones. Esto no es una fábrica donde el 100% de la plantilla sale a la huelga y tiene que darse un retén por si hubiera que hacer una llamada de la famosa manguera que habló el presidente de la patronal, de un incendio o algo. Es más, es evidente que el número de trabajadores que podían entrar a trabajar, pues yo creo que la mejor noticia de la huelga es que se cumplió el expreso compromiso de que no ha habido ni el más mínimo incidente de eso que se alarmaba de que iba a salir la gente a la calle a quemar contenedores, a cortar carreteras. No solo no ha pasado eso, sino hay ninguna queja de ningún trabajador ni ninguna empresa que diga a sus trabajadores no se le ha permitido el libre ejercicio del derecho a entrar a trabajar. Lo que sí es grave no es solo el decreto de servicios mínimos, sino la oleada de demandas que les puede llegar a las empresas por el uso anticonstitucional del mismo. La ley de huelga tiene una sentencia del año 81 que declara anticonstitucional que las personas asignadas a los servicios mínimos sean designados por el empresario. Tiene que ser pactado con el comité de huelga, en este caso con el comité de empresas. Si el director reúne a los jefes de departamento para sacar un listado de los que con toda seguridad va a secundar a la huelga y los ponen de servicios mínimos, se trata para sumarse a aquellos trabajadores que ya cumplían los servicios mínimos, porque el 15 y el 25%, nosotros hablamos de una media del 70% con seguimiento desigual. Ya el 30% estaba cumplido. Bueno, porque pues hay un grupo de trabajadores que por supuesto entraron a trabajar, pero yo creo que el segundo mensaje que yo creo que debe hacer reflexionar a la patronal es que la sociedad canaria, los medios internacionales, los turistas que aplaudieron a los manifestantes, que abanderaron sus banderas, que llegaban en algún centro de trabajo a decirle a los trabajadores que habían decidido entrar a trabajar que qué hacían ahí, han entendido que esto no es una guerra contra el turismo, que queremos que los ingresos que generan en sus visitas a Canarias se trasladen a derechos y a salarios de los trabajadores y también a servicios que reclama la sociedad canaria en ese movimiento paralelo de Canarias tiene un límite. Bueno, pues ahí quedan esos mensajes y a mí me da la sensación, no sé, señor Fitas, de que si ya habían llegado prácticamente, como usted dice, si hubiese llegado un poquito antes esa propuesta, quizás se habría llegado a un acuerdo. Bueno, pues están muy cerca de, una vez retomadas las negociaciones, a lo mejor llegar a ese punto otra vez. Veremos si esto es así. Es tan sencillo como ese tercer 2%, si no se excluye a los trabajadores que perciben los salarios a través de sus pactos salariales de empresa, el acuerdo se firma mañana.
Ahora, a partir de ahí, bueno, hay que bajar 3 escalones las dos partes, desde el folio en blanco que ha dicho que empezamos de cero la patronal, a los comités de nuestro sindicato que hablan de salir a la calle en una huelga indefinida, todos a la calle hasta que se resuelva el conflicto. Pues bueno, yo creo que ambas partes tenemos ahora que salir de posiciones maximalistas, ¿no? Y tratar de encontrar un acuerdo. Manuel Fitas, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Federación Sindical de Sindicalistas de Base. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, Roberto. Un abrazo. Adiós, igual. Herrera en COPE Canarias. Roberto González.